Buenos y bendecidos días, amados. Este es el capítulo número 2 de Identidad en Cristo. Esta vez vamos a tratar un tema muy importante que es la valentía de un cristiano. ¿Por qué la valentía? Si vemos en el capítulo anterior hemos hablado del amor y vemos que en la palabra de Dios nos enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 4:18 y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora bien, esta manera de pensar, esta forma, este entender, también estuvo en David. David entendió que amando a Dios no podía haber nada que le pudiera temer. Por eso se enfrentó a Goliat, sabiendo de que no había ningún hombre ni nada que pudiera impedir el ser valiente. El temor no le iba a estancar, sino que le iba a actuar a favor de Dios. Y eso lo vemos en Salmo 118:6. Y dice así: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La palabra de Dios nos enseña múltiples cosas acerca del temor, y vemos que alrededor de toda la palabra de Dios hay 365 versículos, incluso uno para cada día del año. Y el Señor siempre nos incita a no temer. Eso lo podemos incluso también ver como el Señor nos anima a que no temamos. E incluso también podemos ver que en la palabra de Dios lo da como un mandato de no temer. Pero sin embargo, en el animarnos de parte de Dios a no temer, lo vemos en Isaías 41:10. Y dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos anima a que no temamos. Nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, no hay nada que pueda ir contra ti. Y vemos también que incluso nos dice que no temamos, que seamos valientes, que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios, que tengamos esa característica, esa identidad marcada en nuestro corazón, que no haya nada que nos paralice, que entendamos que cuando Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. E incluso nos hace entender esa tranquilidad como cristianos para no temer. Y vemos que en Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Entendiendo el temor como algo paralizante, tenemos que entender que la palabra de Dios nos manda a que nos esforcemos, a que no temamos y que echamos adelante aquellos proyectos, aquellos sueños o aquellas metas, aquello que el Señor nos quiera mandar a hacer. No tenemos que temer ni estancarnos. Pero aún así, vamos a ver varios versículos que hablan acerca del temor y los vamos a dividir en dos partes. Una, el temor, y otra, el temor a Dios, que este sí que es importante para nosotros. En cuanto al primer punto, el temor, podremos destacar tres versículos: Salmos 56:3, Isaías 41:13 y 1 de Pedro 5:7. En Salmos 56:3 vemos que dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de la mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Y 1 de Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El Señor nos dice en su palabra que pongamos nuestra confianza en Él, que Él nos ayudará y que pongamos también todas nuestras ansiedades en Él. En cuanto a este segundo punto, el temor a Dios, podemos destacar 4 versículos: Salmos 33:18, Proverbios 22:4, Salmos 128:1 y Proverbios 15:33. Este es el segundo punto. El temor a Dios es el que debe sustituir nuestro temor natural. Y podemos ver en Salmos 33:18 que dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. En Proverbios 22:4
vemos que dice: recompensa de la humanidad y del temor al Señor son las riquezas, la honra y la vida. Salmo 128:1 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y por último, en Proverbios 15:33, el temor del Señor imparte sabiduría. En este punto podemos ver que el Señor nos dice que cuidará de nosotros, que es una recompensa el temer a Dios, que somos benditos si le tememos, y por último, que el temor nos impartirá sabiduría. Ahora bien, entendiendo los dos tipos de temores, podemos entender también que el enemigo utiliza el primer temor, el temor al hombre, incluso para poder paralizarnos, para poder frenarnos, para no poder progresar. Y lo dice en la palabra, lo dice muy claro en 1 de Pedro 5:8. Dice: sed sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entendamos que es esa herramienta que utiliza el diablo para que nosotros podamos estar paralizados. La herramienta que utiliza un león para poder atacar es el rugido, porque ese rugido paraliza, da temor a su presa, y aquellos que son débiles, que son nuevos, que son pequeñitos, pueden ser paralizados incluso por ese miedo que tienen y poder alcanzar a ser devorados. Ahora bien, entendemos en la palabra de Dios que es el temor a Dios, la confianza en el Señor, el que va a hacer que ese temor sea quitado de en medio, que nuestra identidad sea marcada con esta manera de pensar, de saber de que la confianza en Dios va a quitarnos cualquier tipo de temor. Eso lo entendió Salomón, y lo vemos en Proverbios 29:25, dice: temer a los hombres resulta una trampa, porque el que confía en el Señor sale bien librado. Eso es Proverbios 29:25. Salomón entendió que era necesario temer a Dios, confiar en Dios, porque confiar en los hombres iba a ser una trampa. También vemos que David esto lo había entendido desde mucho antes. David había enfrentado a lobos, se había enfrentado a osos, incluso se había enfrentado a Goliat y a muchos problemas que ha tenido a lo largo de su vida. Circunstancias muy estresantes y circunstancias muy fuertes, pero eso no le impidió poder progresar, poder salir adelante, poder ganar muchas luchas y ser victorioso. Lo vemos que en Salmos 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Él entendió que la confianza en Dios le iba a librar de cualquier temor que pudiera tener. Eso sí, entendemos como cristianos que el temor va a seguir estando, porque en la palabra de Dios nos enseña que un cristiano tiene temor, un cristiano puede llegar a tener circunstancias complicadas que le hagan sentir temor, pero sin embargo la palabra de Dios dice que depositemos nuestra confianza en Él para que ese temor pueda desaparecer. En Salmos 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Es esa la clave que entendió David, que cuando sentimos miedo, esa confianza debe estar puesta directamente en Él, porque ese temor podrá desaparecer cuando yo puedo descansar, puedo confiar en Él y saber que Él es el Padre que me librará de aquel temor. Y en Salmos 103:13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Así entiendo yo que cuando tengo temor puedo confiar en Él, porque esa confianza me va a hacer entender que Él es mi Padre, que Él me cuida y que Él me libra de todo temor, que Él me libra de todo ataque del enemigo, de todo ataque del diablo, incluso dice la palabra de Dios. Tenemos que entender que el temor es algo bloqueante, que es algo que en nuestra característica como cristiano puede aparecer, pero tenemos que también entender que eso tiene que ser combatido con la confianza en Jehová, con la confianza en Dios, con el temor a Dios.
Ahora vamos a pasar a la parte del mensaje, porque quiero que entiendan algo muy claro y concreto en cuanto a todo esto. Es algo importante para nuestras vidas, que podamos entender que es necesaria esa identidad en nosotros, el ser valiente, porque a lo largo de nuestras vidas el tiempo pasa y nosotros podemos alcanzar diferentes objetivos, diferentes metas que el Señor ponga en nuestras vidas con valentía, sabiendo de que Dios nos respalda. Vamos a pasar al mensaje. Tú que estás ahí ahora mismo escuchando el mensaje, déjame decirte que hay un temor que no viene de parte de Dios, que nos paraliza, que no nos deja progresar, que a veces incluso tenemos un trabajo y nos mantenemos en un trabajo a causa de un temor y sin embargo ese trabajo no nos sustenta. O incluso que podemos tener una persona, una pareja tóxica y no podemos salir de esa relación a causa de que tengo temor de salir de esa relación y que todo vaya mal. Incluso podemos tener un amigo que esté terminal, que esté en el hospital y tener miedo de predicarle la palabra de Dios para que esa persona se salve a causa de que nuestros amigos están alrededor. ¿Qué dirán de nosotros? Déjame decirte que en la palabra de Dios el único temor que es bueno para nosotros es el temor a Dios. Y que hay temor que es paralizante y este temor puede hacer que nosotros no podamos tomar decisiones correctamente. Quiero enseñarte una historia, una pequeña historia de una persona que arruinó su vida a causa de ese temor. Del temor paralizante, del temor que no le dejó progresar y lo hizo estar escondido durante muchísimos años. Este hombre era Yoichi Yokoi, que fue llamado al ejército japonés en 1941. Él servía en el regimiento número 29 y en 1943 lo llamaron al regimiento número 38 en las Islas Marianas. Él estuvo durante la guerra de Guam y en la segunda guerra de Guam los marines de los Estados Unidos aprisionaron la isla. Yoichi, junto a otros 10 soldados niponeses, fueron corriendo para esconderse a las selvas. Estas selvas les servían de protección para que el enemigo no pudiera aprisionarlo porque ellos lo conocían suficientemente bien, sus cuevas. Y así permaneció Yoichi durante unos años y en 1945, la Segunda Guerra Mundial, en el 2 de septiembre de 1945, termina. Los soldados estadounidenses y todos los soldados de diferentes tipos de países empiezan a lanzar folletos en todas las islas, en todos los países, para avisar que la Segunda Guerra Mundial había acabado. Pero sin embargo, Yoichi y sus otros 10 compañeros veían estos folletos y lo primero que venían a su mente es: tengo miedo. Aún así, ellos permanecieron escondidos porque creían que era estratagema de los marines estadounidenses. Estos hombres, incluso Yoichi, algunos murieron, pero Yoichi permaneció escondido a causa de este miedo durante 28 innecesarios años. Yoichi se escondía durante el día y dormía durante el día y durante la noche salía a buscar para comer. Incluso la historia narra que él se encontraba con personas y lo primero que hacía es correr despavorido por miedo a que lo aprisionaran. Es así a veces en nuestras vidas. No a lo mejor tan marcado como 28 años, pero podemos pasar años en una relación tóxica por temor. Años en un trabajo por temor a no salir de él. Años a no tomar decisiones ministeriales o decisiones personales por causa de ¿qué pasará? ¿Nos irá bien? ¿Nos irá mal? Déjame decirte que la palabra de Dios nos habla de su confianza, de confianza en Él. Que deposites todo tu temor en Él, que pongas tu confianza en Él. La palabra de Dios nos enseñó en el capítulo anterior sobre que Él nos ama de forma incondicional, que su amor es ilimitado. Y también nos habla en este capítulo de que debemos confiar en Él, teme a Él, confía en Él. David entendió esto, pudo entender esto y pudo enfrentarse a un gigante, sabiendo de que si Jehová estaba con él, ¿quién contra él? Déjame decirte que no es necesario que estés aprisionado en tu temor, que la palabra de Dios nos enseña que esa marca de identidad es necesaria en un cristiano, el ser valiente y entender de que aquel que está en mí es mucho mayor que el que está en el mundo.
Déjame decirte que debes tomar una decisión en tu vida y saber que tu confianza no debe estar puesta en tu propio yo, en tu propia decisión, sino que pon tus manos en Dios, que Él te ayudará y Él te hará sentir esa confianza para poder tomar la decisión. Yo quiero orar por ti. Tienes que entender de que Dios te ama, que Dios quiere cuidar de ti, porque la palabra de Dios nos enseña que así como un padre cuida de su hijo, así el Padre de los cielos cuida de nosotros. Y también vemos que Jesús, estando aquí entre nosotros, siempre enseñaba: no temas, ¿por qué teméis? Y ese temor no viene de parte de Dios. El temor a Dios sí es bueno, pero este temor no. Y yo quiero orar por ti para que el Señor te ayude, para que tú puedas tomar las decisiones correctas y puedas ser libre, porque la palabra de Dios nos enseña que nos llamó a ser libres y tenemos que ser libres de estos temores. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por aquella persona que está viendo este mensaje, Señor. Aquella persona, Señor, que necesita, Señor, tomar una decisión en su vida, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que ahora seas tú, Padre Santo, tocando su corazón, Señor. Quitando todo miedo, Señor, y haciéndole entender que es necesario la confianza en ti, Señor. Que pueda depositar todos sus miedos en ti, Padre Santo. Confiar en que tú harás, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús también te pido, Dios, que lo protejas de cualquier ataque del diablo, Padre Santo. Que quiera venir, Señor, a hacerlo confundir, Señor, a hacer tener miedo o temor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Dios, pido por esa persona, Dios, y también te pido, Dios, que puedas sentir allí donde está tu amor, Señor, ese amor incondicional, Señor, que puedas abrazarlo, Señor, y que esa persona pueda sentir, Señor, su confianza en ti, Padre Santo, que Él pueda, Señor, derramarse en tu presencia, Señor, y poder conocerte, Señor, sabiendo de que cuando te conocemos a ti, Señor, podemos entender que podemos confiar en ti y que te podemos amar, Señor, sin medida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como David se enfrentaba a osos, a lobos, incluso a gigantes, incluso se metía en guerras y salía victorioso de cada una de ellas. Déjame decirte de que el Señor tiene la victoria para ti. Déjame decirte que es necesario que esta marca de identidad sea marcada en tu corazón, que es necesario que entiendas que como cristiano debemos ser valientes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Reflexiona. ¿Hay algo en mi vida que por causa del temor no me atrevo a hacer? ¿Cuáles ocasiones he perdido a causa de no ser valiente? Saludos queridos amigos, no dudes darle like, no olvides compartir en tus redes sociales para poder bendecir a otros más. Si quieres alguna petición de oración, si tienes alguna pregunta, si quieres algún tema que tratemos en el futuro, no dudes en escribirnos al contacto que pondremos aquí abajo. Estamos para bendecirte, nos vemos en la próxima.